Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo soy Karinely Garza, yo soy doctora en psicoterapia, además de tanatóloga, y estoy feliz de estar aquí en este espacio con ustedes y con mi amiga y colega Yosel Tobías. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. La verdad que estoy emocionada de poder estar aquí. Mi nombre es Yosel, soy psicóloga y numeróloga y hoy traemos una invitada muy especial. Ya ha venido con nosotros anteriormente, se llama Rocío Barbosa. Así es, viene desde Monclova y nos va a hablar sobre un maravilloso tema que es el duelo infantil. Comenzamos. Como les dijimos, estamos aquí con la psicóloga y psicoterapeuta Rocío Barbosa. ¿Cómo estás, amiga? Hola, muy bien, encantada de estar aquí nuevamente con ustedes, de colaborar y pues aquí estamos. Qué padre tenerte nuevamente en este programa. Cuéntenos un poquito para los que no te vieron anteriormente, ¿cuál es tu trayectoria? Ok, muy bien. Bueno, yo soy psicóloga, soy psicoterapeuta gestal infantil. También tengo especialidad en tanatología, en neurociencias y demás. Muy interesante. Todas sus Soy una persona muy preparada. demasiado preparada. Y el día de hoy traemos un tema sumamente importante porque hablamos mucho del duelo, de que ay, somos tanatólogos. Pero a ver, el tema del duelo infantil, ¿es igual el duelo para un niño que para un adulto? Ok, A ver. muy interesante. La pregunta es una pregunta muy común y no es así. El duelo es diferente, el cómo un niño lo procesa, el cómo un niño lo interpreta y pues de cierta manera lo resignifica, ¿verdad? El adulto, como es adulto, tiene más argumentos, más herramientas de cuestión emocional, red de apoyo, acompañamiento. En cambio, un niño es como decir, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi mascota? ¿Dónde está mi abuelita? ¿Dónde está la escuela que yo tenía antes y ahora estoy en esta nueva escuela? Entonces, el duelo infantil es de muchas cosas, o sea, no nada más de una persona, de un ser querido. Creo que el duelo infantil tiene que ver mucho con un cambio no esperado para el niño. ¿Y tiene algo que ver la edad del niño para ver cómo visualiza o cómo interpreta la muerte? Claro, claro. Mira, si nos vamos a empezar con los más pequeñitos de 3 años en adelante. Okay. Para un niño preescolar, 3 años en adelante, el duelo es algo que él lo manifiesta como algo que es temporal. Como que, bueno, ahorita regresa. Sí. Oye, falleció el abuelito, la mascota, ok, pero ¿cuándo va a volver? ¿A qué horas va a regresar? Ya se tardó mucho y no ha llegado, o ya fueron muchos días. O sea, para un niño pequeñito, la muerte es algo temporal. Como un ratito. Sí, Ujú. porque no tienen esa conciencia todavía. Para un niño escolar, un niño de 6 años en adelante, lo entienden, pero aún así tienen dudas de que, bueno, y si pasa esto, y si a mí me pasa esto, y si pasa con mi abuelita, mi mamá tanto te vas a morir, tú también te vas a morir. O sea, Así es. ellos lo entienden de esa manera, pero no lo comprenden en sí. Es como un abandono, entonces. Sí, ¿por qué se fue? ¿Por Ajá. qué se fue? ¿Por qué te fuiste? Ya no estás y ahora qué hago. ¿Sí? Claro. Y los niños más grandes, los preadolescentes, adolescentes, ya lo comprenden un poquito más. Entonces fíjate cómo el duelo infantil tiene sus etapas también. O sea, enfocarnos en las edades es muy importante. Claro. Porque la interpretación varía y es diferente. Ok, te voy a hacer una pregunta en base a algo que a mí me sucedió dando terapia. Y era una persona ya de mayor edad, o sea, estamos hablando de 80 años. Ok, estábamos en terapia y recuerdo que yo le comentaba, o sea, estábamos viendo el proceso de por qué se sentía de tal o cual forma. Y dimos que era porque su mamá había fallecido cuando ella tenía 2 años y medio. Entonces se empieza a llorar y era como si estuviera en ese momento, exactamente, o sea, como si estuviera, o sea, se guardó obviamente la emoción viva.
Y era como entonces no va a regresar, ella decía. Y entonces, ok, comprendí que estaba en ese momento, pero, o sea, literal como lo acabas de mencionar ahorita, o sea, no lo procesan, lo ven como un ratito y aunque tú crezcas, Sí. se puede quedar esa memoria, o sea, aunque tú ya estés grande y lo puedas procesar y lo puedas, o sea, ¿Por qué se fue? Pensar, ¿Por qué tuvo que ajá. irse? Entonces no va a regresar, decía. Y yo, obviamente estaba en su niña, lo entiendo perfecto y se resolvió en terapia, más a mí lo que me sorprendía era, oye, ya es una persona, o sea, adulta, puede entender la muerte perfectamente, pero como le sucedió antes de esos 3 años, No cerró el ciclo. no cerró el ciclo. Ya. Exacto. Así es. Y dejan en su mente como un asunto inconcluso. Y su Claro. cerebro no ha cerrado ese ciclo. Y siempre va a estar abierto. Aunque lo entienda. Aunque lo entienda y lo comprenda, su emoción, su niña interna, no lo comprendió. Y no cerró. ¿Y cómo hacer para poder cerrar eso? Bueno, ¿me hablas de cómo hacer con el adulto o con el niño? Supongamos, no, con el niño, para que no le suceda de adulto. Ok. Sí. Bueno, ¿cómo integrarlos a los niños en el proceso de duelo? Bueno, primero que hay que comprender que el duelo es algo natural, es algo que pues, a todos nos pasa de cierta manera con algún familiar, alguna mascota. ¿Cómo integrar a los niños en el duelo? Es importante hablarle con la verdad, no maquillarlo, porque a veces ustedes saben que frecuentemente a los niños se les dice, tu mamá se fue al cielo, Sí, claro. desde el cielo me está viendo, entonces el niño va a decir, me tocó a mí una paciente que me decía, es que yo ya quiero ser grande para irme al cielo con mi mamá. Y es como decir, a ver, espérate, entonces ella no comprendía que era la muerte, ella quería ir al cielo para estar con su mamá, Claro. y quería crecer, entonces creo que hay que ser muy honestos y decirle, tu abuelita ya no va a regresar, es una persona que va a quedar en nuestro corazón, en nuestra mente, es una persona que tal vez podemos mencionar el cielo, pero no generando una fantasía como que, mira, ahí está y cuando tú quieras, o sea, es como decir, a ver, ya no va a regresar tu abuelita, ya Claro. llegó su fin, llegó su etapa, tu mascota es igual, o sea, va a sufrir, Rocío, no le puedo decir eso, va a llorar, precisamente, para eso estamos ahí nosotros, para validar esa emoción, para acompañar esa emoción y ese duelo. Porque Claro. el niño obviamente, uno como papá no quiere ni siquiera quiere llevarlo al funeral cuando es algo indispensable, Cari. Para cerrar. Claro, ¿por qué crees que existen los funerales, los rituales? ¿Por qué? Porque es una manera simbólica de despedirnos de nuestro ser querido, de ir asimilando la pérdida y la muerte. Entonces, si tú como papá integras a tu hijo en esos rituales, en esas situaciones, vas al niño también a dar la oportunidad de que entienda la muerte, que la muerte es un fin, que la muerte es algo que a todos nos pasa. Así como nacemos, Morimos. morimos. Así es. Recuerdo hace tiempo un paciente que me decía su mamá que estaba muy preocupada porque el niño le comentó lo siguiente. Su papá tuvo un infarto en el corazón. Entonces falleció. Entonces la mamá le dijo al niño que su papá había fallecido porque le dio un infarto, porque tenía problemas con el corazón, se le aceleró el corazón y murió. Entonces, entonces el niño entendió esto. Si se me acelera el corazón, me voy a morir. Claro, empiezan a somatizar también. Entonces, ¿qué pasó? Que el niño dejó de participar en la clase de educación física y de ser. ¿Por qué no quería participar el niño? Porque el niño le dijo al maestro, no quiero porque cada vez que corro mi corazón late muy fuerte y no quiero que se me pare el corazón porque me puedo morir. Entonces hay que explicar las cosas, ¿verdad? Como son, pero también darle esa contención al niño, no dejarlo así. No, y a lo mejor tú sientes que lo explicaste de la mejor forma, pero también hacer como ese contacto con el niño, a ver, De que ¿qué no comprendiste? ¿O qué entendiste? O sea, ¿qué fue lo que dije? Ajá. Repítemelo. Y también Y ya. darle a entender de que no a todos nos pasa
pasa eso, o sea, hay personas Claro. que les pasa eso, pero eso no quiere decir que porque tú hagas esto o porque eso, me va a pasar, te va a pasar, no, o sea, es también parte de nuestra naturaleza humana, que a veces tenemos enfermedades o situaciones, ¿verdad? O sea, pero siempre hay que darle, sí la noticia, sí el por qué, pero también justificar de que, a ver, pero no creas que todo el mundo es así o así. Así es. Claro. Rocío, ¿cuáles son las señales más comunes en las que nos damos cuenta de que un niño está atravesando un duelo? Fíjate que lo más común en un niño que atraviesa un duelo es la tristeza. La tristeza, la apatía, el aislamiento, la ansiedad, son conductas muy puntuales porque esas conductas no ocurren una vez, esas conductas ya tienen una frecuencia, con mayor frecuencia lo repiten y lo repiten, ahí es donde, a ver, algo está pasando con mi niño. Mira, un tema muy doloroso y muy común en estos tiempos, un divorcio. Claro. Un divorcio para un niño es una pérdida. Claro. Es una pérdida porque ya no tengo la dinámica familiar que yo tenía antes. Y a lo mejor uno no está en la casa, lo veo menos. Y me quedé con mamá y cuando va a venir mi papá. Y ya Claro. no veo a mi papá. Entonces ellos tienen que aprender, entonces explicar la situación, pasó esto, pero no quiere decir que tu papá ya no te quiera, ya no le interese, o sea, siempre hay que dar esa contención. Es muy importante la palabra contención en este segmento. Estoy de acuerdo, más como cómo sería el hecho de que nos estás diciendo cómo actuar, pero qué actitudes tenemos que evitar. Ok, evitar en el sentido del divorcio. Del duelo con un ¿Del niño. duelo? Ajá, Ok. ¿cómo deben de comportarse los papás ante? Ok, yo creo que en primer lugar, bueno, validar la emoción, darle contención al niño, acompañarlo, no pedirle de que ya supéralo, no pasa nada, todo va a estar bien. A ver, no. Eso es O bien sea, común, de que, ay, no sí. pasa nada, ya. Sí. Ya pasó. Oye, mira, ¿sabes qué? Vámonos a la fiesta no sé quién, vámonos a las ferias, vámonos, a ver, hay que entender que el niño también necesita un tiempo y un proceso para asimilar la pérdida. Sí, y a lo mejor así como nosotros tenemos ese proceso, ellos también. Nada más que hay una cosa bien interesante con los niños. Los niños tienen la capacidad de resiliencia mucho mayor que los adultos. Que los correcto. adultos, claro. Ellos lo entienden, se ponen tristes, lo asimilan, pero al poco tiempo, Ya. Lo superan. sí. Si les das el tiempo adecuado, porque a veces, como comentas, no les permiten sentirse mal. Y a mí me ha tocado en consulta voltear a ver a la persona y decirle, ¿y qué te sucede a ti cuando tú lo ves mal? ¿O qué sientes tú cuando lo ves mal? ¿Por qué no lo dejas? Te estás proyectando. ¿Qué estás sintiendo tú al ver a tu hijo así cuando es un proceso normal? Pero hay que trabajar lo que tú estás sintiendo, ¿no? Y volvemos al punto de que como padres no queremos que nuestros hijos sufran. Claro. Correcto. Y el no sufrir a veces tampoco le damos el tiempo y la validación Ajá. a eso que están sintiendo. Y bueno, es muy importante dar esa contención emocional, decir yo estoy contigo, te acompaño, entiendo cómo te sientes, pero juntos saldremos adelante y poco a poco irlo incorporando en la vida diaria, el autocuidado, ¿verdad? Porque el niño lo que más necesita en esos momentos es una red de apoyo, Así no Claro. alguien que lo juzgue. Claro, o que le diga que llorar o sentirse triste es malo. Así es. O no llores porque luego tu abuelita se va a poner muy triste. Ya se murió. Sí, claro. Y algo Sí. bien importante es enseñarles, acuérdense, nosotras las mamás somos quienes les enseñamos a los hijos la expresión emocional, todo lo emocional. Entonces, es bien importante también ayudarlos a que se puedan expresar, porque no sé si les ha pasado en consulta, me han pasado empresarios, gente adulta de que a ver cómo te sientes emocionalmente. Bien. No saben cómo se sienten, no saben lo que es una emoción. ¿Por qué? Porque no tuvieron esa educación, esa cultura de saber expresarse. Exacto, y el espacio que brinda mamá o que brinda papá también es un espacio para aprender a expresar emociones. Simplemente el hecho de que tú lo acompañes y le das la oportunidad de llorar.
de llorar, de hablar. Estás dándole, enseñándole y dándole la oportunidad de que él aprenda a cómo expresar su tristeza, su dolor, su llanto, porque eso es lo que hacemos, darle contención al niño. Claro. Rocío, ¿cómo manejar las preguntas difíciles con un niño sobre la muerte? Bueno, yo creo que aquí es importante, como los mencionaba, ubicarnos en la edad primero que nada. Ubicarnos en la edad, saber hasta dónde yo puedo contarle a mi hijo, pero siempre es importante hablar con la verdad, pero no con una verdad cruel, con una verdad que vaya a lastimar, sino con una verdad que él pueda entender para que pueda solucionar ese conflicto que tiene, porque él no sabe qué hacer ante esa pérdida. Entonces las preguntas difíciles e incómodas se pueden tratar de esa manera, ¿sí? Con muchísimo cuidado, pero siempre, como tú dijiste ahorita, Yosel, teniendo la convicción de que me está entendiendo lo que yo le estoy transmitiendo. Expresando, claro. Exacto. Poder tener esa acuse de recibo, o no sé cómo explicarlo. Claro. ¿Les ha pasado, perdón por interrumpirte, les ha pasado que a veces pasan por una pérdida los niños y los papás no saben cómo hacerlo y te hablan y te dicen, Cari, porque a mí me ha pasado de que Cari, te lo puedo llevar porque pasó esta situación y no sé cómo manejarlo, o ayúdame cómo puedo manejarlo? Sí, me ha pasado. Fíjate, les cuento algo rapidito. En una ocasión una paciente, una adolescente, ella cada vez que mencionábamos o cada vez que se mencionaba el nombre de la mascota que ella perdió, que cuando estaba chiquita, tenía como unos 8 o 9 años, perdió a su perrito, y ella tenía ya, ahorita te estoy hablando que ella tenía 13 años, y cada vez que le mencionaban el nombre de su perrito, ella lloraba. Te voy a explicar por qué pasó esto, porque ese es tu cómo. Y ese es un duelo que ya duró bastante, ¿no? Sí, pero o sea, te voy a explicar por qué pasó esto. Porque cuando ella llevó a su perrito al veterinario, ahí murió. Entonces, los papás no sabían qué hacer y lo mejor que se les ocurrió fue comprar otro perrito parecido al perrito de ella y llevarse. Entonces la niña al tiempo descubre que ese no es su perrito y pregunta, ¿dónde está mi mascota? No, pero es que no hallaban qué decirle, no hallaban cómo decir las cosas porque no querían que sufriera. Pues te digo una cosa, esa niña sufrió más de la cuenta. sí, se quedó con algo inconcluso y me engañaron. Porque, aparte. Claro. ¿dónde quedó mi perrito? ¿Por qué le no me pasó? dijiste? O sea, no le dijeron la verdad. Entonces lo que hicieron fue engañarle, llevarle otro perrito. Pero la intención fue buena, para que no sufriera, pero no fue la manera correcta. Claro. Fíjate, a mí me pasó una situación con uno de mis hijos, con mi hija, con uno de mis hijos. Su mascota que tanto adoraba, un día de la nada, pues tuvo un accidente la mascota. Yo me vengo enterando por el chat de vecinos y yo dije, chin, ¿qué hago? O sea, realmente no sabía qué hacer para tratar de evitarle ese dolor tan grande que yo sabía que iba a pasar. Dije, le digo que se desapareció, que se salió de la casa y ya no sé ni qué pasó, pero dije, va a ser peor, ¿por qué? La incertidumbre de que, y ya comió, y con quién está, y lo están cuidando, y, ¿sabes? Claro. Porque era su mascota amada, con todo el dolor de mi corazón. Claro, no le enseñé cómo quedó su mascota. ¿Qué hice? Le dije, ¿sabes qué es? Tu mascota tuvo un accidente, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que más así para que ella pudiera estar Hacer el cierre. más hacer el cierre? Bueno, pues ya ves ahora con las cremaciones de las mascotitas y demás, pues ya ella le escogió la urnita y todo. Y así es como ella vivió ese proceso, pero sufrió bastante. Sin embargo, yo pensé, dije, o busco un gato similar, o dije, o le digo que se salió y se fue con otra familia a tener gatitos, ¿sabes? Pero sí son situaciones bien dolorosas y Claro. más porque tú ves sufrir a esas personas que tanto amas, pero es bien importante que ellos hagan ese cierre.
No, y que sientan esa emoción, Cari. Claro. Yo sé que no queremos que sientan, pero es importante Es que la importante sientan, que la porque es vivan, parte para de- que sepan lo que es un duelo y cómo trabajar un duelo. No podemos evitar el dolor a nuestros hijos, Claro. ¿sí? Así es. Por más que queramos. Así es. Ujú. Pero fíjate, ese querer evitarles el dolor a tus hijos, yo creo que lo único y lo más sabio que pueden hacer es brindarles las herramientas para poder lidiar con esos duelos, Claro. en vez de tratar de evadírselos. Creo que nuestra responsabilidad como padres, una responsabilidad afectiva, es precisamente educarlos en el duelo, hablarles de la muerte sin miedo, porque muchas veces es como, todavía es un, por así decirlo, es un tema tabú en muchas familias, Sí, claro. que no queremos hablar de la muerte, pero es importante sensibilizar a nuestros hijos acerca de la muerte, de las pérdidas, y sobre todo acompañarlos en este proceso desde una mirada amorosa, desde una mirada que validamos lo que están sintiendo, que es importante lo que sientes, así haya sido una mascota, haya sido un cambio de escuela, simplemente se te perdió tus tenis, la mochila, lo que tú más querías, o sea, duele, todo eso duele. Entonces, Exactamente, por eso se llama duelo. Ajá. Porque es algo que duele. Entonces imagínate un ser querido, pues mucho más, ¿verdad? Así Entonces es. hay que darle la importancia a los duelos, así sea, como les acabo de mencionar, a los niños, enseñarles el tema de la muerte. Y algo que pasa, que es muy común en las escuelas, no se habla de la muerte, no se habla. Y es algo que necesita los padres de familia y como sociedad sensibilizar a los alumnos acerca de ese tema. Y no nada más de la muerte, porque los duelos, hay muchitos, podemos tener, como dijiste, 80 años, la edad que sea, y el no tener los duelos elaborados. todavía. Entonces vienes cargando que luego no sabes el por qué estás actuando de cierta manera, pues es porque tenemos duelos inconclusos. ¿Y qué pasa? Que ese Y duelo no tienen que ver con la razón. ese duelo inconcluso, fíjate, ese duelo no trabajado trasciende en nuestra forma de ser. Claro. Luego andamos con apegos ansiosos, apegos evitativos, codependencia Claro. emocional. ¿Por qué? Porque no queremos perder, porque no sabemos Exacto. cómo actuar ante la pérdida. ¿Sí? Entonces desde niños hay que educar a nuestros hijos en lo que viene siendo el duelo y darle herramientas, como dices tú, darle herramientas para que el niño sepa enfrentarlo. Claro. No es para que lo supere, sino para que lo viva, lo enfrente y aprenda a vivir con la ausencia de esa persona o de esa situación. ¿En qué momento un duelo infantil deja de ser un esperado a ser uno complicado? ¿En qué momento pasa eso? ¿Cómo te das cuenta? Como el ejemplo que te di ahorita de esta niña que ya tenía 5 años y todavía seguía doliéndole escuchar el nombre de su mascota. Ya Ok, era ¿después de cuánto tiempo? es que en sí no hay un tiempo, no hay un Ujú. tiempo específico. Recordemos que el duelo no es No es Tanto lineal. Tanto tiempo, no es lineal, claro. ni tampoco las etapas del duelo tienen que ser consecutivas. Tal cual. Y no es lo mismo que estés en duelo porque te cambiaron de escuela a que haya fallecido tus papás o tu mamá. No, o hay sea, niveles. hay niveles de duelo Claro. también. Entonces no hay un tiempo definido, pero sí podemos ver a nuestros hijos si ya ese duelo, ese proceso todavía le cuesta trabajo, todavía el niño o la niña llora cada vez que recuerda esto o se pone muy mal. Creo que ahí ya es tiempo de decir, ¿sabes qué? O sea, ya la niña o el niño requiere apoyo profesional Claro. y hacer la labor de trabajar el duelo. ¿Qué? ¿Y qué consejo le podrías dar a un papá o a una mamá para hablar con su hijo acerca de la muerte? Mira, yo creo que en primera instancia es hablarles acerca de que la muerte es algo natural. En segundo lugar, integrarlos y que sean partícipes de los rituales que hacemos en diferentes situaciones, como un funeral, un rosario, ir a misa. Ya ves que hay diversas formas de cómo despedirnos de un ser Así querido,
es invitarlos, ¿verdad? Para que ellos vayan también comprendiendo lo que es una muerte, comprendiendo lo que es una despedida, ¿sí? Es algo que es muy importante hablarlo con nuestros hijos y que se integren. Pero podría ser una forma es escribirle una carta. Estaba pensando si ya no exactamente pudi- en ese Si ya no ejemplo. pudiste estar, o sea, ya no llevaste a tu hijo presente a ese duelo o porque no tenías esta información, yo creo que a lo mejor se podría hacer una carta con un globo, Sí, justo eso, mira. otro tipo de... Exactamente. Los papás podemos hacer muchas cosas para simbolizar Ajá. la pérdida de algo, de un ser querido. En terapia trabajamos precisamente con muchas técnicas, como por Ujú. ejemplo es hacer una carta, hacer un cofre de los recuerdos, hacerle un collage, o sea, tiene que ser algo simbólico para que el niño lo pueda retener Procesar. y Así procesar. Entonces los papás también podemos hacer eso, pero bueno, yo te había entendido de que en casa o algo así, muchos papás no saben, ¿verdad? Pero sí. Me refería a que hay gente que, por ejemplo, pues ya no hizo ese proceso, ya no incluyó a su hijo en el duelo, ya no lo llevó al funeral. ¿Cómo podría a lo mejor también? Por ejemplo, hay niños que me ha tocado ver que los papás lo hacen algo muy bonito. Cuando muere una mascota, vamos a sembrar un arbolito, Ujú. sí, en el jardín, sembramos un arbolito aquí con las cenizas de la mascotita. Vamos a ir a tal parte a rezarle algo a tu abuelita. Vamos a algo simbólico, tenemos que Ya. hacer Claro. algo simbólico para que el niño vaya asimilando y cerrando ese proceso. Ese proceso. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra cosa, Rocío, que quieras agregar? ¿Algo con lo que quieras cerrar este tema tan interesante? Pues eso, no restarle importancia al duelo de nuestros niños. Ellos también sufren, también sienten. Al contrario, acompañarlos en este proceso y darles herramientas que sean a nuestro alcance o buscaré apoyo profesional si así se lo requiere. Así es. Cuéntanos tus redes, si tienen preguntas, dónde te pueden localizar. Claro, yo soy de Monclova, Coahuila, tengo ahí un centro de atención, se llama Psicocenter, me pueden ubicar en Monclova, en mis redes sociales, en Facebook, estoy como Psicocenter también, y en Instagram como psicoterapeuta Rocío Barbosa. Cualquier cosa, ahí estoy, doy terapia en línea, terapia presencial, talleres para padres y talleres para niños también. Muchas gracias, Rocío, por haber accedido a estar aquí nuevamente con nosotros. A nosotros nos encuentran como Desmenuzando el Ser. En todas nuestras redes sociales, a mí como Lick Yosel Tobias Handal en Instagram y en TikTok. Y a mí me encuentran como Karinelli Garza en Instagram y en TikTok. Y también si tienen alguna pregunta, nos lo pueden hacer saber y ya nosotros también podemos comunicarnos con Rocío. Y esto fue Desmenuzando el Ser.